el sol de la feliz, a conquistar la rosa primavera. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, queridos compañeros y compañeras, una vez más, después de un largo descanso con Iskra del Sur, un programa dedicado al análisis de la política internacional, de la geopolítica, desde una perspectiva joven y, por supuesto, del sur. El día de hoy contamos con la presencia de nuestros dos queridos compañeros, Joaquín Loma y Camilo Quintanilla, para hablar de dos temas en específico, ¿no? Uno, el que ha conmocionado, me parece, a todo el mundo y fundamentalmente a nuestro continente latinoamericano, que fue el secuestro al presidente Nicolás Maduro. Y en la segunda sección también vamos a hablar sobre las consecuencias del decreto 5503 y cómo se ha ido desenvolviendo la lucha por parte de los movimientos sociales y las clases subalternas organizadas estas últimas semanas. ¿Cómo están, queridos compañeros? ¿Cómo andas, Cami? Muy bien, con ganas de hablar de todo esto, creo, ¿no? O sea, nos tiene a todos preocupados, a todos en filo, tanto a nivel nacional como latinoamericano. Estamos viendo cómo se desarrollan ambos temas a la par, entonces yo creo que es importante que de una vez empecemos a hablar de los dos, ¿no? Así es, porque están estrechamente vinculados, ya que es el imperialismo dando sus órdenes con mayor y menor tenacidad en algunos casos. ¿Cómo la ves vos, Joaco? ¿Cómo te sientes? Triste me siento, Vale, y hola a todos los que nos escuchan, los que nos ven. El hecho de que cualquier autoridad, cualquier presidente, cualquier dictador, como quieran llamar a Trump, tenga la potestad, la capacidad de entrar a un país soberano, les guste o no, un país soberano, secuestrar al presidente y pactar con probablemente con el partido, sin quitar estructuras, pero llevarse al presidente de un país de manera arbitraria, incluso después teniendo que quitar los cargos por los cuales lo ha ido a buscar, y que no haya consecuencia alguna en el mundo más que un par de condenas de sarcasmo de los otros líderes que podrían, entre comillas, hacerle frente, y que quede en eso, que no haya una moción en la ONU, que no haya una condena internacional, que no haya una condena regional, ¿no? Que no haya una condena regional, creo que muestra, uno, que militarmente sigue siendo un país completamente superior al resto, pero además creo que muestra que está dando pataletas de ahogado, que quiere recuperar como sea el control de este hemisferio y está haciendo eco a eso. Así es, de esa manera, amigos y amigas, empezamos a hacer el análisis de lo que sucedió en Venezuela y en nuestro continente, las repercusiones esta última semana. Tal cual estamos a una semana de la fatídica madrugada del 3 de enero, cuando las fuerzas estadounidenses secuestraron al presidente constitucional, el legítimamente electo Nicolás Maduro Moros de Venezuela, de su propia residencia, ¿no? Eso nos trae muchos recuerdos de lo que fue la última intervención armada como tal por parte de los Estados Unidos, que fue hace 36 años en Panamá con Noriega. Al parecer pretende que esta misión para ellos, para el imperialismo, sea exitosa. Sin embargo, como hemos visto a lo largo de la semana, puede que hayan secuestrado al presidente Maduro y que haya llegado con los cojones bien puestos, incluso deseándoles un feliz año nuevo a sus propios carceleros, diciéndole al pueblo que tiene que permanecer unido en las calles al pie de la lucha, porque nosotros vamos a vencer. Hizo la señal nuestro querido compañero y presidente Nicolás Maduro, ¿no? Y bueno, ante el tribunal, el día después de lo que fue su secuestro, Maduro se dijo, como se sabía, ¿no?, que es inocente y que es el presidente constitucional de Venezuela, y que además es un prisionero de guerra y que se lo tiene que tratar, se lo tiene que juzgar, ¿no?,
dadas sus atribuciones constitucionales, ¿no? Es un presidente que ha sido secuestrado por el imperio más fuerte nunca conocido por la humanidad, ¿no? Después nos hemos encontrado, y creo que lo hemos hablado entre nosotros en su momento, que el propio tribunal, la propia justicia estadounidense, 2 días después del secuestro a Maduro, dijeron que el Cartel de los Soles, que era su muletilla argumentativa de por qué lo han secuestrado, su propia justicia dijo que es una organización que nunca existió. Y me parece eso fundamental de destacar porque lo hemos visto en otros momentos de la historia, que el imperialismo y su aparato mediático de comunicación tienden a construir narrativas para justificar estos atentados en contra de la humanidad y en contra de la soberanía de los países que, según tenía entendido, éramos independientes. Sin embargo, el Cartel de los Soles, hasta por la justicia gringa, está completamente inexistente, ¿no? Han dicho firmemente que el Cartel de los Soles en realidad es una organización que no existe, ¿no? Y eso me parece fundamental porque incluso en Irak decían que las armas de destrucción masiva y un montón de pretextos, incluso con el pueblo palestino, que todos eran unos terroristas y así han justificado la muerte de cientos de miles de humanos palestinos radicados en el Medio Oriente, ¿no? Esto me parece fundamental un poco desentrañar lo que han sido estas mentiras y cómo dentro del propio sistema estadounidense estos actores se van contradiciendo unos a los otros, ¿no? Y solo basta ver los informes de la DEA. La DEA anualmente publica, ¿no?, informes sobre su lucha en contra el narcotráfico, y ahí figuran distintas organizaciones criminales y narcotraficantes. Sin embargo, en los últimos 50 años no se menciona ni por si acaso al supuesto Cartel de los Soles o al Tren de Aragua, mediante los que argumentaban tanto los bloqueos económicos a Venezuela y los ataques que ha ido sufriendo no solo Venezuela en tanto su territorio, sino también los pescadores venezolanos y latinoamericanos, que también habían pescadores colombianos que han sido intervenidos y asesinados por las fuerzas militares estadounidenses, siendo que ellos eran completamente inocentes, pero para así ir presionando nuevamente a la revolución y atentando en contra de la dignidad de los pueblos. ¿Cómo has visto, Camilo, Joaco, las reacciones en el continente? ¿Cuál ha sido su opinión sobre las conferencias que después dictó Trump, en las cuales hay muchísimas contradicciones? Quisiera escucharlos, compañeros. Bueno, yo me adelanto un poquito. Para hacer, digamos, una opinión un poquito más informada al respecto, me gustaría dejar algo, acotar lo que estabas diciendo y dejarlo bastante en claro, la idea de que las narrativas que se manejan desde los Estados Unidos siempre han servido de esta manera, ¿no? O sea, las narrativas que maneja funcionan, yo creo que para dos partes. Uno, para ponerse en un pedestal de moralidad, ¿no? O sea, de que somos los que peleamos justamente por la libertad y la democracia, que es lo que hace mucho tiempo se hablaba bastante. Y segundo, para ayudar a nivel técnico a las intervenciones en el resto del mundo, ¿no? Para cimentar el poder geopolítico que mantiene desde la caída de la URSS, ¿no? Entonces, estas narrativas y estos cuentos, por ejemplo, como lo que estábamos hablando del Cartel de los Soles, las armas nucleares, todas estas sirven un propósito real, ¿no? Sirven un propósito técnico. Y estos propósitos son bien claros. Eventualmente ayudan a la intervención física de los Estados Unidos en partes del mundo, ¿no? Entonces, y esto va mucho más allá de Venezuela en realidad, ¿no? Podemos hablar bastante de lo que está pasando en Venezuela porque es un caos, es un golpe bastante fuerte a la soberanía, es un montón de cosas que podemos decir sobre Venezuela, pero es parte de también una narrativa más grande, ¿no? Que estamos viendo, la intervención extranjera. Aquí en Bolivia mismo que se habla, ¿no? De que vuelve la DEA. Estamos viendo en otros países como Argentina, estamos viendo en otros países como Ecuador que están empezando a ver las intervenciones a través de los bases militares estadounidenses, el cambio radical que querían hacer a la Constitución en países latinoamericanos para dejar la intervención extranjera, para decir la intervención extranjera, para no decirle estadounidense, pero subtexto, ¿no? Entonces, esto de Venezuela es parte de un golpe que no es
No creo que sea el primero, creo que es el más fuerte que estamos viendo en los últimos años. Creo que es el más atrevido que hay. Sin embargo, no es el primero, no va a ser el último definitivamente. Van a haber más intervenciones a través de diferentes mecanismos. Ahora, hablando de lo que ha pasado y cómo lo hemos, cómo se ha recibido lo que ha pasado, pucha, sorpresa total. Yo creo que esa es la primera reacción, que me duró un par de días en realidad, ¿no? O sea, por un lado dices, sí, Estados Unidos es conocido por hacer este tipo de intervenciones, por meter con fuerza, por entrar con su fuerza militar de golpe a cualquier lugar que quiera entrar, pero al mismo tiempo dices, ya no es la época de eso, ¿no? O sea, no estamos ahora con el internet, con el celular, con la facilidad, el avance tecnológico. Va a ser mucho más difícil que esto suceda solo porque sí. Y yo me fui a dormir y cuando desperté, pucha, todas las noticias estaban con lo que había pasado en Venezuela y te das cuenta de que la verdad es que no, Estados Unidos nos lleva mucha ventaja, que lo puede hacer en cualquier momento si así lo quisiese, o sea, nada lo va a parar. Y ahora nos estamos dando cuenta que los mecanismos internacionales no sirven de nada para parar este tipo de cosas, ni mucho menos prevenirlas, porque ya nos dimos cuenta de que sí, la soberanía y sí, etcétera, y sí, las fronteras y ya, bla, 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 acuerdos internacionales, y de la nada, 5 helicópteros después y 2 bombardeos se llevaron a un presidente de la nación, ¿no? Entonces es impresionante lo rápido, lo eficientes que son, y principalmente yo creo que es importante darse cuenta de que las narrativas que manejan son una forma de construir su aftermath, ¿no? O sea, el qué va a pasar después con nuestra imagen pública. Entonces, el hecho como tal no es tan sorpresivo que pase, ¿no? O sea, se nota que tienen, o sea, es evidente la capacidad que tienen para hacerlo, pero todas estas narrativas que van trabajando durante años solo funcionan para argumentar, para excusar lo que sí pueden hacer en cualquier momento. Yo en cambio, y ahorita te paso la palabra, Joaco, diría que, o sea, la operación militar de los gringos evidentemente se puede decir que ha sido eficiente. Sin embargo, en lo que resta, cuáles han sido las consecuencias, cómo ha reaccionado la revolución y la institucionalidad revolucionaria bolivariana, me parece que fue un fracaso en términos morales de Estados Unidos, porque dentro de todo sí ha habido una condena internacional, ¿no? Creo que es más, claro, creo que es más evidente que nunca que el derecho internacional público no funciona para nada cuando no les conviene, porque generalmente estos organismos que supuestamente velan por la soberanía de los estados, a la hora de tomar acción o al menos de pronunciarse, pues no están cumpliendo precisamente esas funciones, ¿no? Sin embargo, dentro de Venezuela, después del secuestro de Maduro, el Tribunal Constitucional venezolano, como un poder independiente igual, ya designó quién va a ser la presidenta encargada, y como se sabía era Delcy Rodríguez, que es la vicepresidenta de Venezuela, actual presidenta encargada. Pero dentro de todo el movimiento bolivariano, toda la militancia, todo el chavismo, por decirlo de alguna manera, se ve que están en unidad, ¿no? Están fundidos en unidad, ¿no? Precisamente lo que Estados Unidos apostaba era que a partir del secuestro al presidente Nicolás Maduro, dentro de Venezuela y de las estructuras de gobierno hayan quiebres y fragmentaciones para así dar un golpe interno. Sin embargo, no fue así, porque hay un pueblo organizado que está profundamente unido, ¿no? Está fundido en la unidad porque sabe que es el arma más poderosa que tienen para que los Estados Unidos no se apoderen de su hermoso país, ¿no? A mí me parece eso fundamental, porque dentro de las calles de Caracas y en el resto de Venezuela no existieron enfrentamientos como existían, digamos, el 2016, el 17 o incluso el año pasado entre los guarimberos que apoyaban a María Corina Machado con las fuerzas y las militancias chavistas. No se vio eso. Incluso después de un bombardeo a los Estados Unidos que no solo acabó con la vida de 50 compañeros de 80, ¿no? De la Guardia de Honor del presidente, que entre ellos 32 eran cubanos, a pesar de que todo eso haya pasado, hay un pueblo unido y las calles de Venezuela las están ocupando enteramente, ¿no? La militancia chavista, ¿no? Entonces eso me parece fundamental a destacar, porque Estados Unidos lo que quería era que haya un quiebre interno y que de esa manera puedan manejar el país a su gusto, pero se ha encontrado con la reacción de un pueblo consciente y profundamente unido. Sí, ¿no? Y
Utilizando también lo que dice sobre las reacciones, ¿no? Alrededor del mundo se ha tratado de exponer esta falacia, esta mentira, este mito de que todos los venezolanos están celebrando. No solamente aquí, sino alrededor del mundo y obviamente en Venezuela. Y si no me acuerdo mal, es un reportaje de la BCC o de la BBC, que la periodista pregunta a su reportero en Venezuela que cómo están las marchas de celebración. Y él le dice, no sé qué marchas de celebración me estás hablando. Aquí las únicas concentraciones y movilizaciones que hay son de la militancia chavista y son de desaprobación a la intervención, al bombardeo, a la invasión estadounidense en pueblo venezolano. Y bueno, ya la periodista, la presentadora tiene como que hacer un par de piruetas y salir y decir, ah, sí, pero en el mundo hemos visto en Facebook que la gente celebra. Y la verdad es que no, porque ahora justamente hay un pueblo un poco mucho más informado que entiende que si bien pueden haber muchas críticas al régimen chavista, a Maduro, a Diosdado, a todos, y yo como izquierda siempre voy a reconocer que hay que hacer crítica constante al Estado, constante al gobierno, porque para eso están los gobiernos, para eso están los estados, para escuchar al pueblo. Pero más allá de eso, que cualquier otra nación ingrese a tu pueblo, tiene que preocuparte. Cualquier otra nación, sea de izquierda, sea de derecha, sea un reino, sea una democracia, tiene que preocuparte que tenga la capacidad de entrar a tu país, quitar al presidente que le dé la gana y poner a el presidente que le dé la gana también. Entonces, ha habido movilizaciones, o sea, en todas las embajadas de Estados Unidos han existido movilizaciones de los pueblos conscientes y distintos movimientos que han ido a protestar en contra del intervencionismo en América Latina. Hace 36 años no se veía, y eso me parece igual muy importante destacar, porque es un antecedente clave que da la puerta abierta a los Estados Unidos a hacer lo que quieran en la región. Pensábamos que no iba a volver a pasar, pero pasó lo de Palestina, nadie dijo nada. Antes lo de Irak, con más de 1 millón de personas asesinadas igual por las fuerzas armadas estadounidenses. Ah, no, pero decíamos, no, pero ellos están en Medio Oriente y siempre viven peleándose. Pero ahora miremos nuestra actualidad y alrededor de nosotros la guerra está en la puerta de la casa, y me parece que las reacciones tienen que ir en ese sentido. Y algo te dejo. Sí, y justamente eso es lo que a mí me interesaba llegar, que las reacciones tanto dentro de Venezuela como afuera, en diferentes embajadas, muestra que hay un pueblo que está consciente de eso y que está preocupado de una invasión. Y hay que mantener esa preocupación, porque si no, como se está viendo y como ya ha pasado, van a seguir interviniendo donde les dé la gana. Y estas intervenciones, como también decía antes, no son solamente ideológicas, no son simplemente por mostrar poderío. Como decía, son también pataletas de ahogado, porque es un imperio. Estados Unidos es un imperio que, como hemos hablado durante casi el último año de programa, que está en decadencia, que está cayendo, que está muriendo, y porque además no solamente ha perdido influencia en su hemisferio, sino en todo el mundo. ¿Qué pasa? ¿Quién es el mayor socio comercial para hidrocarburos de Estados Unidos? Arabia Saudita. Correcto. ¿Cuántos días se tarda en llevar el petróleo de Arabia Saudita a Estados Unidos? Entre unos 35 a 40 días, más o menos. Y esto sin tomar en cuenta todos los peligros que conlleva que un buque salga de Medio Oriente y llegue hasta Estados Unidos con todas las fricciones de la región. ¿Cuánto tarda un buque de Venezuela a Texas, que es donde generalmente están construidas ya las refinerías que se hicieron el siglo pasado específicamente para el petróleo venezolano? 5 días. Además, con una región completamente bajo su control. Entonces, recuperar esta
este manantial de petróleo que es Venezuela para Estados Unidos es ultra estratégico, ¿no? Porque además ya no va a tener que depender de Arabia Saudita, no va a tener que correr el peligro y la tardanza de esos 40 días para poder obtener, como lo dijeron, petróleo, energía de buena calidad y barato para el consumidor estadounidense. ¿Y qué importa el consumidor latino? ¿Y qué importa a Venezuela? ¿Y qué importa a Cuba? ¿Y qué importa el resto de la región? Mientras ellos, como imperio, puedan mantenerse en pie. Entonces, son pataletas de ahogado, pero con una estrategia muy marcada para tratar de quitar toda esa influencia que tenía, especialmente el Dragón Rojo, ¿no? en América Latina. De la misma manera, y complementando un poco lo que decías vos, Joaco, es importante que tengamos presente que el Departamento de Energía de los Estados Unidos dice que tiene como reservas probadas 46.400 millones y ellos consumen al día 20,25 millones de barriles diarios, ¿no? Eso quiere decir que anualmente consumen 7.391 millones de barriles al año. ¿Eso qué nos quiere decir después de tanto número? Que solo les queda petróleo para 6 años, ¿no? Y es como vos decías, estas pataletas de ahogado que cuando está emergiendo el mundo multipolar de cierta manera y hay otros países que le disputan económicamente a Estados Unidos, pues tiene que ponerse más violento, ¿no? Es en ese sentido que solo tienen reservas para 6 años que necesitan robarse el petróleo de Venezuela, cual sea pues el costo, ¿no? Y en ese sentido me parece importante que analicemos la primera conferencia de prensa de Donald Trump después del secuestro del presidente Nicolás Maduro, ¿no? Básicamente lo que decía en esta larga conferencia era que cómo se argumentaba Trump, ¿no? O los Estados Unidos. Decía que Venezuela le había robado a los Estados Unidos activos porque el petróleo era de ellos. Porque el petróleo era de ellos. Eso decía Donald Trump en la conferencia, ¿no? Y que estos fueron robados con la nacionalización. Bueno, constitucionalmente, muchos de nuestros países latinoamericanos, sus propias constituciones, se toman a los recursos naturales, como son los minerales o los propios hidrocarburos, como recursos de propiedad ineludible del Estado, ¿no? Y esa es una cuestión constitucional de la mayoría de los países de América Latina, ¿no? Son cuestiones constitucionales. Pero Estados Unidos dice que la nacionalización habría robado los activos estadounidenses de su petróleo que estaba en Venezuela, ¿no? Entonces ahí hay toda una voltereta que hacen para seguir justificando sus intervenciones, ¿no? Es decir, si los recursos naturales de nuestros estados son un asunto constitucional, no hay pues este derecho a la intervención que nos dice Donald Trump en sus múltiples conferencias de prensa, ¿no? Hay que recordar que en el México de Lázaro Cárdenas se han nacionalizado los recursos petroleros y los ferroviarios. En Guyana lo mismo. En Chile de Salvador Allende se nacionalizó el cobre. En Bolivia, en años de la Revolución Nacional del 52, se nacionalizó el estaño y después, con la llegada del proceso de cambio, los hidrocarburos. Bueno, todos estos países que han sido nacionalizados van a ser invadidos cuando Trump considere que sus activos fueron robados. Esa es la gravedad del asunto, ¿no? Que han iniciado un ciclo, y no solo un ciclo, sino una advertencia de las posteriores intervenciones que van a haber en la región. Antes decíamos que lo de Palestina estaba lejos, que lo de Irak estaba lejos, que lo del Líbano con Gaddafi estaba lejos. Pero ahora la guerra está en la puerta de la casa, ¿no? Abre la puerta a la intervención de cualquier país de nuestra América. Por eso también Trump no habría descartado una segunda ola de intervenciones, ¿no? Porque ellos lo que querían era fracturar al gobierno revolucionario del PSUV, ¿no? Sin embargo, no han podido porque ya hay una cadena de mando establecida y no han habido quiebres internos. Entonces, yo no sé si estaría descartada una segunda ola de intervenciones a Venezuela. Claro, sobre eso, digamos, yo no quiero desmerecer la unión del pueblo venezolano. Yo creo que desde aquí, y creo que hablo por los tres, y a nombre de la organización, que estamos en total apoyo de la población venezolana. Sí.
y estamos totalmente en contra del secuestro del presidente Maduro. Dicho eso, tampoco no creo que sea muy eficiente empezar a romantizar la idea de que a través de la Unión es la única manera de evitar la intervención estadounidense, ¿no? O sea, el hecho de que haya estas marchas, de que se haya organizado, de que se mantenga la jerarquía del poder en Venezuela dentro de las cabezas de Estado, no quita que siga habiendo la posibilidad de una segunda intervención, una tercera o una cuarta, ¿no? Entonces, yo creo que ese es lo más importante, justo la última parte que estabas diciendo, ¿no? La idea de que esta intervención y este secuestro es un hecho horrible y es un hecho catastrófico y estamos totalmente en contra y queremos que se devuelva el presidente a su Estado. Lo primordial sobre este hecho es que es una llamada de atención no solo para Venezuela, sino para el resto de Latinoamérica, ¿no? O sea, la eficiencia con la cual los Estados Unidos, y no hablo sobre el operativo militar como tal, sino hablo de la eficiencia estratégica por detrás, porque evidentemente ha habido demasiada planeación, han habido suficientes tratos como para llevarlo a cabo de manera directa y sin represalias, porque ahorita estamos viendo que no hay represalias. Entonces, no quiero sonar fatalista, pero la idea de que se haya pasado esto no significa que, qué hecho tan feo que haya sucedido este 3. No, este 3 es una demostración clara y visible para todo el mundo, pero principalmente para Latinoamérica, que lo pueden hacer en cualquier parte de Latinoamérica más de una vez, ¿no? Entonces, en caso de querer los Estados Unidos, porque hablábamos mucho del tema de la fractura, ¿no? Y que no hubo justamente el tema de la fractura porque el pueblo iraní es fuerte, ¿no? Pero eso no quita que puedan volver a hacerlo. Y si esta vez no se van a llevar al presidente, ¿qué van a hacer? ¿Dónde van a ir? ¿A quién van a secuestrar? O, por último, ¿van a ocupar? ¿Va a ser otra vez una Israel-Palestina? ¿Qué puede ser? ¿No? Porque no olvidemos las declaraciones que decían Estados Unidos, ¿no? Con esto de la defensa de nuestro vecindario. No sé si han escuchado eso, ¿no? Parte de la doctrina de seguridad nacional que han publicado no hace muchos meses, ¿no? O sea, ellos la ya defensa de nuestro vecindario. Claro, ya no necesitan ningún relato ni argumento para justificarlo. Dicen claramente... Esto ya no es al otro lado del mundo. Esto es nuestro vecindario. Y debido a los Estados Unidos siempre teniendo el ancestral, hace unas pajas mentales bien grandes, en donde decían, tenemos que cuidar primero nuestro vecindario y luego el resto del mundo. Esto no es el Medio Oriente, esto no es al otro lado del mundo, este es nuestro vecindario. Básicamente ha dicho que Latinoamérica es su patio trasero, básicamente. Y con eso es suficiente. O sea, con eso nos damos cuenta de que a nosotros no nos ven como un país soberano, hablando de Bolivia, hablando de Latinoamérica en general. Entonces, ¿tienen la capacidad? Sí. ¿Tienen las ganas? Sí. Y ahora tienen el argumento que siempre han tenido. Entonces, ahora lo van a hacer sin pena. Entonces, ahora no es un tema de se ha roto o no se ha roto la unión en Venezuela, sino que ahora hay que hablar a nivel latinoamericano. Estamos preparados para asumir una invasión, estamos preparados para asumir la capacidad militar y estrategia que tienen los Estados Unidos para entrar a su vecindario. Entonces, ese es el hecho en sí, ¿no? Lo que ha pasado en Venezuela, repito, es horrible y creo que estamos en contra y queremos que se devuelva el presidente Maduro, sí, pero es un mensaje. Es un mensaje y es una llamada de atención al resto de los países, también a Venezuela. Lo que preocupa es que dentro de países de nuestra región latinoamericana han existido los gobiernos neoliberales y conservadores que un poco, dado el contexto, terminan siendo pues lo mismo, ¿no? Obviamente son países sin autonomía estratégica propia y solo van a reaccionar como los Estados Unidos les dicen que reaccionen, ¿no? Tal es el caso de Javier Milei en Argentina, que ni bien pasó el secuestro del presidente, empezó a decir viva la libertad carajo, igual el apoyo de Daniel Noboa en Ecuador, y lo que me causó mucha vergüenza es el comunicado de la Cancillería boliviana, ¿no? Legitimando y avalando completamente los bombardeos a América Latina, ¿no? Porque, como lo hemos dicho, estos son títeres que van aplicando lo que Estados Unidos, dentro de su doctrina de seguridad nacional, les dice cómo reaccionen y cómo hagan. Por otro lado, ha habido otro tipo de presidentes que emergen de proyectos más nacional populares, más de izquierda, más cercanos al pueblo, como es el presidente Gustavo Petro en Colombia, Lula da Silva, Claudia Sheinbaum de México y otros presidentes que han condenado, evidentemente, ¿no? Y está bien la condena, no decimos que no, pero no vamos a hacer que las cosas cambien y vamos a garantizar la seguridad de América Latina con condenas o con comunicados solamente, ¿no? Yo pienso que la unidad es fundamental
para mantener a América Latina como zona de paz, que hasta hace una semana se supone que América Latina era una región de paz. Bueno, se necesitan reactivar distintas organizaciones internacionales de América Latina, como es la CELAC o la UNASUR, para que se actúe de una vez como bloque. Porque si no se actúa como bloque y hay otros países con presidentes y gobiernos de turnos cipayos, como el de Bolivia, como el de Chile, como de Argentina o Paraguay, pues es complicado manejarse como bloque, porque de por sí está en su propia naturaleza de que estos países, esta derecha que gobierna estos países, sean sumisos a los intereses del imperio. Y en ese sentido también vamos a hablar el segundo bloque de lo que es el decreto 5503, y que al mismo tiempo es un decreto que responde calladito y obedientemente a los intereses de los capitales transnacionales, que por supuesto son estadounidenses, ¿no? Entonces, algo, y como para ir cerrando, compañeros, nuestras últimas intervenciones, hay que dejar esto muy claro a todos los compañeros, amigas y amigas que nos ven, que lo que sucedió en Venezuela el 3 de enero no fue una cuestión de democracia, no fue una cuestión de lucha contra el narcotráfico en lo absoluto, y quien no lo vea es pues porque no lo quiere ver, sino es una cuestión de guerra y de que quieren invadirnos por nuestros recursos naturales y asegurar la región como el patio trasero que somos para ellos, ¿no? Entonces eso me parece muy importante dejarlo en claro. No es una lucha en contra del narcotráfico, porque hace 2 meses es que han liberado a Juan Orlando Hernández, que sí era un presidente de Honduras que había sido pues convicto por 45 años por la justicia estadounidense por narcotráfico, y lo han liberado. Trump lo liberó justo 2 días antes de las elecciones de Honduras. Entonces, esto no se trata de una lucha contra el narcotráfico. El cartel de los soles no existe, ni una lucha por la democracia, porque a ellos nunca les ha importado. Si les importara, estudiarían un poquito de qué se trata la democracia y el poder popular en Venezuela, pero sabemos que no se trata de eso. Se tratan de recursos naturales y dominación a los pueblos que intentan decirse dignos. Unas palabritas de cierre, compañeros, para esta sección. Hay que tener mucho cuidado con lo que está pasando. Hay que tener mucha conciencia de que no están viniendo a liberarnos, no están viniendo a hacernos favores, ni siquiera nos ven como sujetos dignos de derecho. Para ellos solo somos mano de obra en el mejor de los casos, y en el peor pues somos fáciles de eliminar, ¿no? Un bombardeo, un helicóptero y listo. Que esto no tiene nada que ver con la democracia, que se remarque que son acciones estratégicas para poder recuperar el control del hemisferio, que ya lo han hecho de manera democrática, entre comillas, en Chile con Kast, en Argentina con Milei y en Bolivia con Paz, que además ahora tienen no solamente el petróleo venezolano, sino el triángulo de litio bajo control. Entonces, claro, yo para terminar solo hay que dejar de creerse la narrativa. Esto no es un tema de democracia o liberación, esto no es libertad carajo, esto es intervencionismo extranjero sin ley, sin argumento. Han entrado de manera ilegal a robarse un presidente democrático a su nación, de su casa, con su esposa, ¿no? O sea, eso es un dato que a veces no estamos manejando muy claro, pues no se llevaron solo al presidente, sino a su esposa. Entonces es un secuestro, y si lo pueden hacer ahí en Venezuela, que era uno de los baluartes de la democracia bolivariana, entonces lo pueden hacer aquí también, lo pueden hacer en cualquier parte, entonces hay que tener cuidado nada más. Bueno, con eso nos despedimos, mandamos un corte y después volvemos para hablar del decreto 5503. Maduro volverá y nosotros venceremos. Continúas viendo. Bueno, queridos amigos y amigas, volviendo del corte y ya destinando esta segunda sección para hablar sobre el decreto 5503,
que fue firmado ya hace varias semanas, pero que tuvo una reacción contundente de un pueblo que está volviendo a organizarse después de tiempo, ¿no? Hay que hablar sobre este decreto porque atenta a muchos artículos de nuestra Constitución Política del Estado y que de por sí facilita la entrega de nuestros recursos naturales al capital transnacional, ¿no? Entonces, compañeros, ¿cómo han estado viendo la lucha y cuáles son los artículos que más les preocupan de este decretazo, ¿no? Más allá de la subvención o desubvención de los combustibles, me parece que hay mucha más tela que cortar para hablar sobre este tema que sin duda alguna atenta contra, no solo contra nuestra Constitución, sino en contra de las vidas de los bolivianos. Claro, bueno, la reacción ha sido contundente, creo yo, ¿no? O sea, las pocas personas que están apoyando la idea del decreto es solo porque han leído que se quita la subvención y solo la han apoyado por redes, entonces hasta ahí murió el gran apoyo que tiene el decreto 5503. En cambio, la gente que sí se dio el trabajo de leerlo y darse cuenta de que a largo plazo nos va a comer a todos, han salido a las calles, ¿no? Han salido a las calles, se han enfrentado con la policía. Ahora están haciendo bloqueos de carreteras, justamente, ¿no? Las organizaciones. El pueblo se está organizando cada vez más para ir en contra, no solo del presidente y de sus visiones políticas económicas, sino de este decreto como tal. Hemos visto lo que pasó en Tarija, a raíz de muchas cosas, de los enfrentamientos que se están aprovechando, ¿no? Entonces, hay varias cositas que están como que funcionando paso a paso para que el decreto 5503 sea como que esta piedra angular para unir al resto de la población a la organización, ¿no? Lo cual me parece correcto. Dicho eso, dentro de los artículos, no sé, creo que la parte que más me molesta a mí es el tema de la negociación salarial, porque mucha gente tiene esta idea de que suben el salario mínimo, pero a mí no me afecta porque yo gano por encima del salario mínimo porque soy trabajador estatal, entonces a mí no me afecta, ¿no? Entonces, y ese discurso se cae cuando se habla de que va a haber negociación salarial. Porque sí, tal vez ganas 6.000, pero ahora con la negociación salarial vas a ganar menos. Y como el boliviano se va a devaluar, entonces vas a ganar cada vez menos. Entonces tu valor adquisitivo es cada vez menos. Entonces, se anula. Claro, o sea, hay mucha gente que dice, a mí no me afecta, yo creo que está bien, y encima a largo plazo le funciona a Bolivia como Estado. Y luego te das cuenta de que no, si lo lees bien, sí te afecta a ti, particularmente a ti, que crees que tienes un sueldo muy estable porque trabajas en el Estado o trabajas en una institución privada. Tú crees que se te están defendiendo el valor de tu dinero, y luego te das cuenta de que con la negociación salarial vas a ganar menos, cada vez menos, porque ahora se abre la puerta a que el trabajador esté menos defendido, que su salario sea menos estable, de que no esté defendido en contra de la inflación. Entonces, me gusta hablar de esta parte en específico porque va en contra del argumento de, ay, sí, solo se quejan los que no trabajan, solo se quejan los que bla, bla, bla. No, también tú que tienes un empleo y tú que tienes un salario estable, tú que tienes mes a mes tu salario, también te afecta porque está abierta la puerta para que te afecte directamente a tu salario. De esa misma forma, igual me parece importante que toquemos el tema de la liberación a las exportaciones. Como sabemos, dentro del gobierno de Rodrigo Paz responde un cuoteo entre las élites económicas del país. Dentro de los ministerios más importantes, quienes conducen, por ejemplo, el de tierras o el de medio ambiente, son personas que han estado en puestos ejecutivos de muy alto nivel de la agroindustria, ¿no? Muchos miembros de la CAINCO, etcétera, ¿no? ¿Y por qué hablamos de la liberación de exportaciones? Porque obviamente responde a los intereses de las clases dominantes bolivianas, que son los agroindustriales, porque van a poder exportar la carne o la soya a donde ellos quieran, mediante donde ellos ganen más, y nuevamente van a fugarse las divisas. Mientras ellos exporten y complazcan al mercado externo, mientras tanto en Bolivia vamos a sufrir una crisis de desabastecimiento, porque los empresarios obviamente van a preferir vender su carne en otros países y su soya en otros países antes que en Bolivia. Entonces van a encarecer la vida de los trabajadores, ¿no? Y van a hacer subir muchísimo los precios de la canasta básica, y eso me parece también fundamental hablarlo, además de darles ese privilegio y ese beneficio a estos empresarios agroindustriales. Se les está dando mediante este decreto supremo, además que, bueno, les han eliminado el impuesto a las grandes riquezas, ahora les están dando una amnistía fiscal.
Mientras vos, clase mediero, estás pagando tus impuestos y el IVA y todo lo que quieras, ellos están recibiendo un perdonazo y una amnistía fiscal por capitales evadidos. Es decir, se les está premiando por fugar divisas. ¿Eso qué va a hacer? ¿Que dejen de fugar divisas? No, más bien tienen toda la comodidad, y el decreto 5503 refuerza, ¿no?, esta salida que tienen los empresarios de fugar los dólares que tanto faltan en la economía boliviana a los paraísos fiscales con sus cuentas en los Panama Papers, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso me parece importante hablar. Igual del fast track, el silencio administrativo positivo, si no, está en el artículo 12 del decreto 5503, ¿no?, que básicamente te dice que cuando hay una propuesta de una transnacional que tenga que ver con nuestros recursos naturales, la explotación a nuestros recursos, si no hay una respuesta del Estado y de la Asamblea, pues se lo aprueba directamente. En 30 días no puedes hacer un control ambiental serio, no puedes tener asambleas con los pueblos indígenas para que te digan si están a favor o no de estos contratos que se vayan a hacer paulatinamente. Entonces ese silencio administrativo positivo le da la potestad al Ejecutivo, es decir, al presidente y a sus amiguitos, para hacer lo que quieran, ¿no?, con nuestros recursos naturales, sin paso ni siquiera de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Ese es el famoso fast track que hablan mucho, y que las movilizaciones dirigidas estas últimas semanas por la COP van en contra de estos otros artículos. Porque claro, los otros clase medieros dicen, no, pero estos que marchan no se podía mantener la subvención y demás. Perfecto, nadie está marchando solamente por la de subvención a los hidrocarburos. Son los otros 100 y pico de artículos que hay, si no me equivoco son 128, que regalan la soberanía boliviana a capitales extranjeros. Sí, evidentemente, creo que los peores artículos son del 9 al 12, que incluyen el fast track, que incluyen esta permiscencia del Estado para que justamente estos capitales extranjeros vengan, hagan lo que les dé la gana, no te dejen regalías y se lleven la plata así nada más, para hacerse más ricos ellos y hacernos más pobres a nosotros. Pero tal vez yo saliéndome un poco del análisis técnico del decreto, porque podríamos hablar horas sobre el análisis técnico y lo inconstitucional y cómo se salta ciertas barreras que impiden que nos dejen sin recursos. Ya se ha reconocido, no solamente por gente de izquierda, no solamente por la COP, no solamente por oposición, sino de diferentes ámbitos, desde diferentes perspectivas, desde diferentes activistas, se ha reconocido que este decreto, 1, es inconstitucional, 2, es vendepatria. Y Rodrigo está saliendo a decir que la patria ya estaba vendida. Claro, su tío y su papá la han vendido desde antes. Si ya se ha recibido una patria vendida, si se ha tratado más bien de evitar salir de ese estado. Sin embargo, ya reconocido esto, ¿por qué no dialogar? ¿Por qué no decir, ok, arreglaremos lo que se hay que arreglar? Si hay que quitar la subvención, se quita la subvención. Vemos cómo se hace, se quita, y pasamos a rehacer lo que haya que rehacer para poder mantener una soberanía, primero alimentaria, de recursos, etcétera, etcétera, etcétera. De esa manera, compañeros, nos despedimos porque se nos acabó el tiempo. Hemos hablado bastante de Venezuela, como tenía que ser, pero también hemos querido hablar un poco del decreto y de la lucha que hay alrededor de que va a continuar el bloqueo de carreteras, van a continuar las marchas, y hay algo importante que decir. Hay varias personas, tanto en La Paz como en Sucre, que se han sometido a huelgas de hambre. Entonces, en ese sentido, convocando a la unidad del pueblo, nos despedimos. Nos vemos el próximo sábado a las 12 del mediodía y en el reprise el domingo a las 10 de la mañana. Nos vemos todos los sábados por Aviala TV, un continente de culturas. Fiscal